Creo que la música es un gran factor de cambio en la sociedad, en las personas. Creo que la música puede volver a la gente más estúpida de lo que es o menos estúpida de lo que es. Y lamentablemente, no digo todo, pero una buena parte de lo que le llega a la gente es música para generarte como un coma mental. Y a la vez, bueno, como cualquier forma de arte, ¿no? Como un buen libro o un libro de mierda, te puede abrir la cabeza o te la puede enfermar. Como artista creo que empecé a desarrollarme sin darme cuenta. Primero empecé a escuchar música porque me gustaba, de a poco se empezó a volver un trabajo a través de la radio, porque en ese momento, que era muy diferente a hoy, era la mejor manera de informarte, de conocer diferentes artistas y demás. Y creo que esa fue la principal influencia que yo tuve, como empezar a meterme en la radio, que era una manera también de, al estar trabajando ahí, recibir mucha más música, mucha más información especializada que venía de Europa, de Estados Unidos. Y así, escuchando, trabajando, así empecé a meterme. Después, al salir y empezar a visitar diferentes clubs, me di cuenta que tenía ganas de ser yo quien estaba poniendo música, mostrando la música que a mí me gustaba a otra gente y generando lo que se genera en ese momento de la noche. Y así, bueno, en realidad creo que todo se dio por mi voluntad interna de siempre dar un paso adelante y de siempre evolucionar y crecer. Y tuve la suerte de tener una persona que me ayudó a mezclar y que me enseñó y que también me dio un lugar para poner mi propia música en clubs, en Buenos Aires primero. Pero fue todo muy, en su momento, muy poco planeado. En ningún momento yo dije, quiero ser DJ. Y fue así, surgió. Fue algo que me fue llevando y cuando me di cuenta ya estaba pasando. La escena local era muy diferente en esa época. Había muchísimas fiestas como las hay ahora, pero al menos desde mi perspectiva, sobre todo a principios de los 90, recién estaba empezando a generarse lo que hoy es muy habitual, que es que la gente vaya a un club a escuchar un sonido durante 7 horas. En ese momento era todo, en ciertos aspectos, más abierto musicalmente y también tal vez un poco más fresco por el hecho de que la gente no tenía tanta información de lo que estaba escuchando, entonces también eso da un poco menos de prejuicio. Pero también justamente esa falta de información, esa falta de conocer tantos artistas y todo, hacía imposible generar lo que se hace hoy, que es un sets más hipnóticos, más repetitivos, más conceptuales. En ese momento era todo mucho más abierto, involucrando un montón de estilos. Bueno, cada época tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que la parte buena de esa época era eso, todo era fresco y todo era nuevo. Lo que intento transmitir con mi música es muy difícil de expresar con palabras, pero yo intento producir música que permita, en la mayoría de los casos de los tracks que hago, que la gente las pueda bailar, pero que haya otro tipo de profundidad y otro tipo de inteligencia detrás de lo que uno muestra. Y en el fondo creo que, bueno, justamente ahora estamos cada vez más viviendo momentos del mundo donde las cosas están cambiando y donde mucha gente siente, incluyéndome, que hay una manera mejor de hacer las cosas y que hay cosas que importan más que lo material y eso es lo que yo quiero transmitir, que podemos salirnos un poco del cuadrado en el que vivimos y quebrar un poquito, aunque sea, las reglas del sistema y
cagarnos un poco en todo y hacer lo que queremos. A nivel sonoro sí hay una estética clara, que a mí me importa trabajar las frecuencias de manera que haya una contundencia en el sonido. Y que dentro de lo posible todas las frecuencias se vean representadas y tengan su influencia en diferentes momentos de un disco. Y después hay mucha improvisación en cuanto al contenido de cada disco. Pero básicamente lo que más me importa es que yo pueda seguir disfrutando o percibiendo algún tipo de atemporalidad de lo que yo escucho. Y los discos que más me gustan que hice yo son esos que yo siento que no importa si los hubiese editado 10 años más tarde, hubieran seguido siendo algo relevante. Sí, es fácil estancarse un poco en el sonido y en lo que uno logró, hizo y funcionó y llevó a la gente y querer repetirlo. Y creo que a todos nos pasa un poco esa limitación mental de cada uno de caer un poco en lo conocido, ¿no? Creo que es un trabajo un poco de escuchar. Yo me influencio mucho en cosas que me gustan, de artistas que me gustan y que me abren un poco la cabeza para animarme a ir un paso adelante. Y además, cuando quiero repetir algo que ya hice, me termino aburriendo muy rápido. Entonces siempre quiero cambiarlo y generar otra cosa. Creo que todo tiene que ver con una evolución de la persona, y a medida que uno va creciendo y va evolucionando también se genera un poco, no sé si un rechazo a lo que uno ya hizo, pero ganas de más, de mostrar algo diferente. Y en mí eso es siempre algo natural. Para mí el rol clave del DJ es llegar a ese punto donde todo el club está conectado sintiendo lo mismo. No siempre pasa, depende de muchas cosas, depende del sonido, depende de la noche que tengamos nosotros, depende del público, a veces es la fiesta incorrecta, el booking incorrecto. Pero creo que el objetivo final, al menos para mí, es ese momento único donde no hay lugar, no hay tiempo, simplemente estamos todos celebrando ese momento. En un día normal yo dedico, sí, la gran parte del día la paso en el estudio. Ya sea componiendo música, probando alguna máquina nueva. Dedico mucho tiempo también a escuchar música de otra gente y nutrir un poco para mis sesiones en vivo. Sí, creo que el 80% del tiempo que estoy despierto lo estoy dedicando de una u otra manera a la música, y es donde yo me siento feliz y donde me siento que estoy haciendo lo que quiero hacer. Ese tiempo últimamente ya no es tanto, porque cuando empezás a tocar más y a viajar más, también hay que dedicarle mucho tiempo justamente a eso, a los viajes, a poner música. Un día estás acá, otro día estás en otra ciudad. Pero siempre estoy esperando el momento para volver a mi espacio, que es mi estudio y mi lugar. Bueno, en el estudio mi método de producción es bastante libre, freestyle. Suelo interesarme más en la inspiración que tanto en tener un método matemático. Primero porque es como me surge a mí, y además porque no quiero llegar al punto en el que tengo mi plantilla con todo más o menos armado y siempre hago los mismos procesos. Me gusta más improvisar y llegar al lugar que llego, llevado un poco más por el sonido que por un método que yo tengo. A veces dedico un día entero simplemente a grabar sonidos. A veces dedico un día entero a hacer arreglos de algún track o trabajar incluso en más de un track a la vez. Y lo que intento es no ponerme
como horarios o límites de, bueno, a tal hora tengo que estar trabajando o a tal hora me tengo que ir a dormir. Lo voy dejando que todo fluya en base a cómo me siento en ese momento, y tal vez estoy haciendo algo que lo termino odiando al rato y me voy a hacer otra cosa. O tal vez me quedo y no duermo y sigo trabajando 2 días seguidos. Depende mucho. Yo creo que en mi caso en particular se arma una conexión con las máquinas que uso, que en algunos días es fantástica y en otros días no está. Bueno, hay mucha gente que me influenció en el estudio. Yo creo que absorbo un poco de todas las personas que vi trabajar o con quien trabajé en conjunto. Jonás sin dudas es una gran influencia en su forma de trabajar y de ver la música. Tuve la oportunidad de trabajar con Chris Liebing en el estudio y también es una persona que desde otro punto de vista, Jonás está más dedicado a los ritmos y la construcción de algo diferente. De Chris Liebing aprendí un montón de cómo trabajar el sonido en sí, más desde el punto de vista de ingeniero. Sí, creo que con toda la gente que compartí un rato en el estudio, siempre sacás algo de cómo la gente trabaja el sonido. Y cada uno tiene su fórmula, y en realidad lo bueno está en unificar un poco todo y aplicar a veces ciertos criterios o ciertos procesos en base al momento, el sonido que uno está trabajando, el estar concentrado. Eso es lo más importante de la gente que yo admiro en el estudio, la concentración y el 100% de lo que uno le está pasando por la cabeza es lo que está sonando en los parlantes. Ganarme un lugar en la escena europea creo que se logra en base a trabajo. Yo trabajo todos los días y para mí la música es realmente para lo que yo vivo. Y en un momento, sobre todo, yo pasé por unos años de mucha creatividad y de vivir pura y exclusivamente para hacer música. Y fue un momento muy intenso y también en parte de mucho desgaste, pero creo que todos esos años que yo invertí y dediqué a la música y que sigo haciendo, generaron una repercusión del otro lado, acompañada de los sets también, ¿no? Porque no solo hacer música, sino también cómo la transmitís cuando estás en el club. Y creo que desde los primeros viajes que tuve en Europa siempre encajé dentro de lo que pasa allí y de lo que los clubs de techno buscan. Pero bueno, sí, creo que Europa lo que logró en mi cabeza es como un poco más de orden, un poco más de disciplina que la que tenía acá. Volver a tocar a Argentina para mí es siempre muy, muy especial. Primero porque para mí el público de aquí es como un promedio casi perfecto entre energía y comprensión de la música. Entonces se genera una conexión con el público y una intensidad en esas noches que es muy muy especial y solo pasa en algunos pocos lugares puntuales del mundo. Más allá de eso, también desde el punto de vista personal es siempre importante, ¿no? Me encuentro con mi familia, me encuentro con amigos y me siento también un poco un turista en mi propia ciudad, porque me termino quedando a veces en hoteles o en lugares que nunca estuve antes, y te permite ver un poco la ciudad en la que viviste gran parte de tu vida y con otros ojos. Como artista, Jonás
Es una persona que siempre está evolucionando. Para mí representa una persona muy importante en mi vida, alguien con quien crecimos juntos. Empezamos a hacer música juntos en su momento y yo siempre aprendí y aprendo mucho de él, y hoy, después de tantos años, tenemos la suerte de seguir siendo amigos y compartir un montón de momentos juntos, tocar juntos, editar música juntos. Y creo que representa como una influencia muy importante. Nos vamos guiando mutuamente en lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Y es un poco, sin dudas, un referente de este objetivo y este mensaje que queremos transmitir. Como que vamos siempre en una sincronía muy particular que no suele pasar en la vida. Más allá de nuestra relación personal, tanto él como yo vivimos para y por la música. Entonces la música está en todo lo que hacemos. La diferencia entre hacer música y hacer arte, o hacer música y hacer arte, creo que está en la autenticidad del mensaje. Si el objetivo es únicamente material o generar una reacción en los demás para satisfacer el ego de cada uno, o generar una reacción en los demás justamente por el efecto que se puede generar en el otro y de forma más desinteresada. Me parece que, ante todo, la gente que tiene un compromiso con el arte lo hace para compartirlo con otro, para que llegue a otro, no por una satisfacción personal. Y ahí está la diferencia entre quien hace arte o quien pone discos o hace tracks. Elegí techno como la música que yo toco porque es la música que yo considero que es más inteligente, que propone una visión futurista, pero a la vez también un sonido atemporal, sobre todo. Los discos buenos de techno es imposible básicamente saber cuándo fueron hechos, si fueron hechos hace 20 años o dentro de 20 años. Creo que esa atemporalidad es lo que a mí me atrae del techno. No sé si hay una cultura que podamos encasillar en techno, tal vez sería limitarnos un poco, pero me parece que toda la gente que formamos parte de la escena de la música techno, nos interesa un sonido que trascienda los límites. Sea dentro de la parte más experimental del techno o de la parte más futurista o más agresiva. Todo lo que queremos es estirar los límites todo lo que podemos, porque no nos gustan los límites y queremos romper un poco eso. Creo que no hay un lugar al que yo apunto a llegar. Me parece que lo importante es el camino y querer siempre crecer. Creo que el día que uno diga llegué a lo que yo quería es el día que uno empieza a desvanecerse, ¿no? Siempre busco como rearmarme y reinventarme y buscar cosas nuevas. Por eso creo que no hay un destino hacia donde vamos. Me parece que el destino es este viaje que estamos haciendo.